tratar de complementar casi con lo que se estuvo diciendo la presentación anterior. La idea inicial era tratar de ver algunos aspectos críticos de la elección genética y el manejo, y sus implicancias esencialmente. Casi que quería tocar estos 3 puntos que yo considero claves en la discusión actual. O sea, la ganadería en el mundo y en el país, en Argentina, como aquí en Paraguay y en tantos otros, empieza a tener estos nuevos desafíos que son disruptivos. Cuando empezábamos hace 30 años a hablar de producción de carne, hablábamos mucho de cómo utilizar el pasto, los forrajes, el pastoreo, la eficiencia de conversión, pero del pasto a kilos de animal, producción por hectárea. Después fuimos avanzando en administrar alimentos, dietas, raciones, eso estudiábamos nosotros. Entonces uno quería ser nutricionista, quería hacer mejores dietas, combinar alimentos para lograr más carne sobre una máquina que le llamábamos bovino, vaca, novillo. Pero eso no alcanza. Con el tiempo vamos metiéndonos adentro del animal y algunos improvisadamente nos vamos metiendo en el animal, ya que tal vez no tenemos aquella formación académica de hace 30 años sobre la cuestión de la carne, pero inevitablemente nos tenemos que meter en eso porque ya no es estructuras fijas. Para hablar de nutrición, de alimentación en pastoreo, hoy estuvieron hablando de muchas cosas juntas. Hoy escuchábamos que se hablaba de un sistema de producción que combinaba el confinamiento, pero el confinamiento de las recrías, y después hablábamos de pasar ese animal al pastoreo, eventualmente vuelven a los corrales de engorde, algunos de ellos, y junto con eso decisiones de genética, y todo junto, y buscamos un negocio que cierre en su impacto ambiental, en su impacto económico, que le dé cierta sustentabilidad. Y bueno, algunos aspectos que yo consideré son inevitables de discusión hoy. Actitud carnicera, esto que se estuvo hablando de carcasa, de res, como decimos en Argentina. Eficiencias netas de conversión, el RFI que se estuvo contando recién, empieza a disparar toda una inquietud sobre esto de, y si la conversión, además de lograrla con los alimentos y tratando de generar buenas dietas y eligiendo algunos animales, la miramos ahora también de la eficiencia del animal para genéticamente estar más preparado o elegir aquellos que genéticamente son capaces de ofrecernos la posibilidad de convertir mejor. Ofrecernos la posibilidad de convertir mejor. No necesariamente convertir mejor si no hacemos bien las cosas. Y después el otro punto que de los varios de conversión y de eficiencia que me gustaba tocar es el tema de la recría, que también salió aquí. Vamos a empezar por el primero. Yo siempre muestro esto, y probablemente hace 2 años, cuando también hablamos, mostré esta diapositiva, esta síntesis de información que la construimos con productores, como ustedes que estaban interesados en ver qué pasa debajo del cuero, qué pasa con la carne efectiva, cuánto de lo que yo faeno, cosecho, se convierte en plata, se convierte en dinero. Y es muy interesante ver que a veces estos productores tienen mucho más sentido de la experimentación que nosotros, ¿no? A ver si puedo apuntar esto de alguna manera. Bueno, si miramos la primera línea, ustedes van a ver, que es ¿no? Tengo que presionado ahí arriba. Ahí está. Ahí está, fíjense en la primera línea, estos animales, es complicado esto, pesan lo mismo. Para el caso argentino, 450 kilos. Un animal clásico liviano de comercialización interna en Argentina, liviano para ustedes, liviano para el mundo, común en Argentina. Los 3 pesan lo mismo, los 3 grupos de estos animales, pero el de la primera columna tiene un rendimiento al gancho, un rendimiento colgado, un rendimiento de después sacarle las vísceras y el cuero, en caliente 65% y el último allá 57%. ¿Cuál es el animal clásico de Argentina? El que cuelga una res de 57%, no el de 60%. Ahora, el de primero, que es más carnicero,
genera 80% de carne efectiva puesto en la góndola, puesto ahí para que el consumidor la compre, y el primero 75, un buen dato, créanme que no es mal dato ese. Ahora, entre este y este hay un 23% de diferencia en plata. El mismo peso inicial, el mismo peso de desbaste, biotipos parecidos en tamaño, este más carnicero que este y este otro está en el medio. El primero corta respecto del tercero el 23% más de carne, el 23% más de negocio en plata. Este cálculo está hecho, no importa en qué moneda, en esa diferencia de negocio. Entonces, si empezamos a mirar el animal de adentro, empezamos a encontrar que animales que por ahí son parecidos en su terminación, en su gordura externa, en su peso final, pueden cortar distinta cantidad de carne y generan distintos tipos de negocio. Siempre recuerdo, esta persona me decía, en mi unidad de venta, en mi carnicería, como le decimos nosotros, este animal de este lado, si todos se parecen al primero, ese me permite tener abierto mi negocio. El último me lo hace cerrar porque es lo mismo, que lo venda en mi carnicería o lo venda comercialmente con la red sin cortar. Fundamental esta pieza de información. Esto se empezó a repetir, varios que hacían todo el circuito, que hacían su animal de engorde y su cosecha, empezaron a ver muchas de estas cosas. Entonces, para esto, digamos, en el mundo no es novedad, pero para nosotros en la región es importante empezar a hablar de animales que si son eficientes, si se adaptan al sistema, que si tienen un buen biotipo y además son más carniceros, no solamente venden más media res, media carcasa colgada, para los que comercializamos en reses, sino que además corte más carne de cada media. Y sobre todo si las carnes son similares, ¿no? Bueno, un dato importante que a veces no siempre está presente. Cuando me pongo a ver un poco, a indagar qué hacen las plantas de faena, las plantas incluso grandes, empezamos a ver que el mayor rendimiento en cortes minoristas, en cortes que le llamamos de carniceros, puesto en la góndola, y sí, lógicamente, tienen esa tendencia de irse hacia aquellos animales que tienen más área de bife. Entonces, el área de bife de que hablamos no es para imaginar cuánto va a ser de grande un bife en un comercio solamente. Va a ser además para estimar, predecir, generar alguna inferencia sobre el rendimiento carnicero efectivo de ese animal cuando uno lo comercializa. Con una gran variabilidad, lógicamente, que está afectada por la edad del animal, por en sí mismo el crecimiento y cómo se lo manejó, en fin. También es cierto que nos empezó a pasar, sobre todo con el advenimiento de los corrales, con el advenimiento masivo del engorde a corral, que en animales de un frame moderado, muchas veces teníamos o tenemos exceso de grasa. ¿Qué hace el exceso de grasa? Que hay que sacarlo, que hay que hacer el trimming, ¿no es cierto? Sacarlo. Eso nos da menor rendimiento de despostada, menor yield grade, sería en la terminología americana. O sea, tener mucha más grasa de la necesaria para comercializar ese animal no es bueno. Tenemos menos rendimiento carnicero porque tenemos que descartar grasa. Entonces, esto nuevamente, esto no es experimental, esto es información comercial, ¿no? Que la saben muchas de las plantas de faena, incluso queríamos ver qué pasaba cuando uno en esa ecuación mete el peso de la media res, el peso de la res, y casi que no tiene tanto ruido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos animales de un frame moderado, de un frame chico, no necesariamente tenemos animales poco eficientes en rendimiento carnicero o muy engrasadores. O sea, nuestra correlación entre lo que mejor explica el rendimiento de cortes minoristas son la aptitud carnicera y el nivel de engrasamiento, y no mejoramos tanto eso incorporándole una res más pesada, de mayor peso. O sea que está bueno porque nos permite, aún en los sistemas de animales más livianos, en el caso nuestro consumo interno, no tanto exportación, eventualmente, igual aspirar a mayor corte, a mayor rendimiento carnicero por unidad de animal despostado. Entonces, claro, esto hace que ese empuje de los productores, que uno se quiera medir, además de alimentación y estrategia de alimentación, muchos más animales del lado de adentro, ¿no? Y encontrarse con casos donde esto ya empieza a ser no una anécdota, sino varios casos donde, por ejemplo, acá están todos los cortes comerciales, cuánto rinde cada corte, cómo se desarma ese animal,
qué biotipo es, y este no es uno, son varios animales, ¿no es cierto? Y empezar a encontrar información que empiece a contar esto. O sea, ¿cuál es mi rendimiento efectivo de góndola de esa media res? ¿Es 80, es 82? ¿Estoy ya en el máximo o estoy en el 70, 72% y tengo mucho para mejorar en rendimiento de carcasa? Y fíjense lo que estamos hablando acá. En una reunión donde hablamos de genética, yo vengo a contar qué hace el frigorífico. Capaz que hace 10 años ni imaginábamos contar esto. Hoy es clave para nuestras decisiones empresarias. Hay mucha gente mirando ya la genética o el engorde y el biotipo desde la genética. Entonces, genética desde la carne o genética para la carne y no compartimentos aislados. Esto a muchos de nosotros nos subyuga mirar esto. Acá hay otro caso, ¿no es cierto? Casuística donde ya se hace previo a la faena, previo a la extracción de los animales para faena, ecografía de carcasa, mirando cosas como esta. Área de ojo del bife para ya predecir algún rendimiento carnicero, tener alguna negociación. Acá aparecen valores de 89, 90 centímetros cuadrados, 14, 11 milímetros de grasa, bien el engrasamiento, excelente área de bife. Habla de un animal que probablemente este biotipo y esta tropa de 60, 70 animales corte 80% de carne. Efectivamente, yo no tengo acá el dato, justamente esta tropa de animales, este lote, cortó más de 80% de carne de unas reses que rindieron el 63% al gancho. Para nosotros es la res en caliente, ¿no es cierto? Entonces, esto es una linda radiografía de una empresa que puede decir, miro la variabilidad, miro si todos son parecidos, este lote de animales es muy parecido entre sí, si lo miramos entonces del lado de adentro, son homogéneos también. Entonces la discusión del precio de este kilo de carne, de kilo vivo, no es lo mismo que otro que tenga, en vez de promedio 90, que tenga 80 o que tenga 65, o como nos pasa a veces en Argentina, estamos por debajo de 60 centímetros cuadrados de área de bife y grasas de 14, 15 milímetros. Son animales distintos, son cortes distintos, son eficiencias totalmente distintas. Y a veces no lo vemos lo suficiente cuando simplemente miramos el animal de afuera. En algunos trabajos que nosotros hacíamos mirando también estas cuestiones de eficiencia, nos encontrábamos con cosas interesantes. Siempre decimos que la eficiencia de conversión en los animales tienen que ser jóvenes, tienen que ser livianos, que en el primer tramo de la engorda es cuando más eficientes son. Eso es muy relativo. Fíjense que en este trabajo nosotros mirábamos aumentos de peso, ¿no es cierto? En tramos de un proceso de engorde. Animales que iniciaron más livianos, más pesados. Estos iniciaron con 300 kilos, estos iniciaron con 400 kilos. Esta era información para formación de sistemas de exportación más que para mercado interno. Y si miramos la curva aquí, vamos a la que sigue, fíjense los índices de conversión. El índice de conversión es lo que el animal come promedio por día dividido el aumento de peso. O sea, cuántos kilos de alimento por kilo de carne, por kilo de peso vivo aumentado. Interesantemente, en la curva verde más clarito, fijémonos que el índice no empeora con la cantidad de días en el corral, casi que mejora. Los que están en 111 días, iniciado más liviano o más pesado, tuvieron un índice de conversión mejor que los que estuvieron 80 días o 50 días en ese corral de engorde. Parece contraintuitivo, diríamos, pero ¿cómo? Si son más pesados, si promedian más, ¿por qué? Estando más días y el mantenimiento y todas estas cuestiones, resulta que estar más días los lleva a una conversión mejor. Por supuesto es peor en los extremos y acá ya la conversión empeoró sustantivamente. ¿Por qué? Y porque hay un concepto que se llama transferencia carcasa o óptimo de punto de faena. Durante los primeros tramos probablemente estábamos viendo no necesariamente una conversión eficiente porque el animal estaba usando energía en muchas otras cosas, E incluso probablemente cuando lo vemos acá a peso de res, lo que nos da la conversión a kilo efectivo de res, de carcasa, y probablemente estábamos gastando alimento en otras cosas y no exactamente en transferirlo a carcasa. Cuando llegamos allá al último tramo, donde ya estábamos acá en el anteúltimo, la transferencia a carcasa era importante. ¿Cuándo quebró? Y quebró cuando el animal probablemente ya aquí estaba en un proceso de engrasamiento muy rápido, o sea, ya el costo del aumento de peso era mayor por gastarlo en energía.
Entonces, estos son aprendizajes lindos porque no importa casi con qué peso inicial estamos entrando, si administramos bien el engorde y venimos con un animal recriado, es más, los días de corral lo que define la eficiencia, y no necesariamente tener los 60 días es más eficiente que tener los 100 días o 120 días. Para algunos de ustedes esto puede ser obvio, para nosotros, en un ambiente donde nosotros nos movemos, donde decimos que el animal joven, liviano y poquitos días es siempre más eficiente, es bastante contraintuitivo e interesante. Acá hay otro trabajo más, donde también empezamos con nuestros modelos clásicos de animales muy livianos y muy jóvenes a la faena, hasta 24 o incluso 30 meses a la faena. Es decir, bueno, ¿cuál es el imaginario nuestro clásico? Y capaz que un animal pesado, que pesa 584 kilos, es más duro y es más viejo. Bueno, puede ser. El de 537, un peso para nosotros, 537 kilos de peso vivo, un animal de mercado ya de exportación, un animal pesado. El de 420, faenado a los 15 meses de edad, un animal liviano, supuestamente el más tierno de todos. Bueno, miremos los aumentos. Aumentaron más, lógicamente, en promedio los de la punta. Consumos, bueno, consumos de conversión a materia seca, kilos de alimento por kilo de ganado, recién quiebra y se empeora un poquito al final. Ahora, a mí me empieza a gustar cuando nosotros empezamos a ver ya cuestiones asociadas a la carcasa. Entonces, lamentablemente esto no lo hacíamos antes con muchas otras experimentaciones en el pasado, pero hoy casi que hablar de aumento de peso y de conversión, si uno no mira atributos de carcasa, se pierde parte de la película. Fuerza de corte es lo que se mostró hoy en el dibujito ese que estaba esa cizalla cortando carne que mostraron. Es simplemente esto, en una medida cualquiera de fuerza, esto está en newtons, pero no importa, miremos estos valores. Cuesta lo mismo en esfuerzo de corte, un pedazo de carne cocida, cortar un animal de 15 meses a la faena respecto a uno de 24 en este ensayo, o en este tipo racial, ¿no? Esto, por supuesto, hay que ajustarlo con los tipos raciales. Recién se empeora un poquito cuando estoy faenando un animal de 30 meses. Entonces, ¿qué aparece acá? Parece que si yo hice las cosas más o menos bien, desde las recrías, y los engordes son más o menos racionales, tengo mucho espacio para generar un producto igualmente aceptable, igualmente tierno, aunque pese 200 kilos más de una punta a la otra. Por eso que el mundo comercializa carnes de animales pesados y no carnes de animales de terneros engordados. O sea que nadie rechaza en el mundo el animal de 500 kilos de un buen engorde mientras sea de 2 meses, de 2 años de edad o menos, o esté en los 2 años y medio. Espesor de grasa dorsal, empezamos a ver este dato, 9, 8 milímetros. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Para qué queremos la grasa dorsal? ¿Para después sacarla con el cuchillo? ¿O recortarla del bife, de la carne, porque no la queremos comer? Entonces, ¿para qué la queremos? Lo que pasa es que es un indicador muy interesante de varias cosas. Si tengo suficiente grasa dorsal, 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, estoy con una cobertura en la carcasa que me permite mantenerla en el frío, darle vida útil, que no se me seque y se oree muy rápido, que pierda líquido, que no se ponga oscura, que soporte algunos errores de la planta de faena. Cuanto más prolija la planta de faena, menores espesores de grasa puedo aceptar espesores más chicos, porque hace la curva de frío mejor. Ahora, si nuestra planta de faena es un poquito desprolija en la curva de temperatura, las cámaras se abren y se cierran, es mejor tener un poco más de grasa dorsal para que haga de cobija, que haga de protector de la media res. Y incluso si la voy a madurar en seco, que va a estar en la cámara 8, 10, 15, 20 días, necesito esa grasa para que no se me deshidrate muy rápido, no se ponga oscura, no aparezcan cortes oscuros y duros. El área de bife, un descriptor interesante, ¿no? Hay mercados en el mundo que quieren por lo menos 60, 65 centímetros, si no, no comercializan ese bloque. Incluso en Argentina mismo, con lo que yo dije, que somos amantes de los cortes chicos, resulta que ya hay restaurantes de alto valor que quieren un área de bife, un ojo de bife mínimo de X centímetros cuadrados, que muchos de los cortes nuestros, muchos, están por debajo y no llegan a esos estándares. Entonces, estas empresas, de que yo estoy mencionando, están acelerando y mejorando los engordes para llegar, y un poquito mirar los biotipos, para llegar a superar los 65 centímetros. Yo les mostré uno hoy que tenía 90. Fíjense qué interesante. Ese lote había sido faenado entre 18 y 20 meses de edad con 90 centímetros de área. O sea, ¿existe la genética? Existe. Podemos hablar un rato más de esto, pero
no tenemos tiempo. Yo lo que quería llegar a que es necesario ir construyendo información objetiva y es necesario que uno, además de tomar la bibliografía que existe en el mundo dando vueltas y que experiencias de uno y otro que están extraordinarias, uno en casa tiene que tratar de ver cuál es esta integración de partes para ese producto que estamos logrando. Y necesariamente hay que hacerlo porque hay una cuestión local, una cuestión de interacciones locales, que no se puede extrapolar linealmente lo que yo estoy contando que hacemos en un lugar, acá a Paraguay, o de acá llevarlo a México, o de México traerlo para acá. O sea, hay que tener la experiencia local. Este es un trabajo que hacemos con los productores, que nuevamente a mí me admira cómo algunos productores van por delante de nosotros lo que decimos que estamos acerca de la ciencia. O sea, esto es a iniciativa de ellos, digamos. Fíjense que en este trabajo hicimos todo esto, por ejemplo, ahora vuelvo para atrás. Cortar carne, medirla, probarla, con experiencias casi únicas. Este engorde que hicimos de varios biotipos, o sea, acá están las razas, pero más que todo describiendo biotipos animales. Acá el interés no es calificar las razas, sino tener algunos biotipos para ponerlos en situaciones similares, de animales de buen origen, o sea, no dispersos de origen, y mirar algunas cosas en conjunto, donde lo pusimos en situaciones de consumo, en engorde, pero ¿saben qué? Los comederos electrónicos que mencionaron hoy, que existen para RFI, ahí no se hicieron pruebas de RFI en ese caso, sino se hicieron directamente engordes de novillos. Es la primera vez en Argentina que hacemos un experimento con corrales, con comedero electrónico engordando novillos. Y eso es un campo de un productor. Yo estoy orgulloso de ese productor porque realmente metimos unos cuantos animales por lote, como 12, 15 animales por grupo, y los llevamos hasta la faena, 24 animales por grupo en 2 faenas distintas. Fíjense algunas cosas interesantes, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, en el punto de vista de la dieta, del origen de los animales, las conversiones ahí. Ahí estamos hablando de animales que llegaban a los 400 y pico kilos, que para nosotros, vuelvo a repetir, es un peso importante, para otros es recién el peso de inicio de los engordes. Miremos las conversiones, 5:1, 5,4, 5,2, 5,2, 5,4 a 1, kilo de materia seca por kilo de carne. Hay potencial en esa genética, cualquiera sea ella. Excelente, o sea, hay mucha capacidad en nuestros sistemas de producir con mucha eficiencia. Conversión a carcasa, esta es un poquito más comilona, gasta un poco más en kilos de alimento por kilos de carcasa ganada, algunas son un poquito más eficientes. O sea, 8 kilos de alimento por 1 kilo de carcasa generado es un dato excelente. Y sobre todo en las razas que por ahí tienden a comer un poco menos por unidad de peso vivo. O sea, que tienden a tener este dato de consumo en términos de peso vivo un poquito inferior que aquellas que yo digo son un poquito más comilonas como raza. Y bueno, lo interesante es que si uno tiene estas posibilidades de engordar, de evaluar eficiencia, pueda entrar a la carne y tener mapas de calidad o de composición de estas carnes, las fuerzas de corte que aparecen hacia arriba. Fíjense cómo incluso las razas hasta se emparejan cuando uno empieza a utilizar animales de buen origen. Se relativiza un poco esas cuestiones de la terneza, que qué sé yo, que qué sé cuánto, que es incomible de duro. No. O sea, si uno tiene alguna oportunidad de encontrar animales modernos, animales de buen origen, no discutamos tal vez esta historia de más tierno, menos tierno, comible, incomible. Eso no es hoy por hoy un problema de la genética, es un problema más que todo de qué hacemos con el manejo, cómo hacemos para que la genética exprese o no lo que tiene. Y muchas veces el no exprese nos gana al exprese, o sea, no hacemos las cosas muy bien con el ternero durante la gestación o después de nacido o después de destetado. Entonces, nuevamente, podríamos entrar un rato, pero fíjense, en el caso de Brangus ahí hay muy buenos datos, o sea, podríamos ver índices muy interesantes de rendimiento, de eficiencia, de calidad de carne, que no se alejan de incluso de lo que están en las puntas, que son los más de tipo británico, que siempre decimos, bueno, son la meca, son aquellos a los que querríamos llegar, o sea, nadie puede ocultar que aquí estaríamos hablando, hoy estuvieron hablando de precocidad, de tener animales Brangus más precoces, como un objetivo primario de selección, y también
con más grasa, o sea, que tener un poquito más intramuscular y más grasa para vender una carne que garantice un poco la calidad. ¿Por qué digo garantice? Porque la calidad, ese dato de fuerza de corte, no depende de la grasa, pero la grasa lo protege. O sea, la grasa no asegura calidad, sino que la grasa intramuscular, sino lo que hace es, tenemos un músculo joven, un músculo sano, bien desarrollado, de una genética que no tiene todo colágeno. Bueno, además la grasa intramuscular nos ayuda a proteger esa fuerza de corte, esa terneza, y para eso necesitamos que haya un poco más de grasa intramuscular. Generalmente empujar la grasa intramuscular ayuda en términos, digamos, finales a hablar de terneza, pero no es que la construya la terneza, la construye la genética. El otro factor que también se estuvo hablando es este del consumo residual, que hoy se describió bastante bien y no vamos a volver a definirlo, simplemente para decir, participa el peso metabólico, corregimos por peso del animal, o sea, en una evaluación de esta, donde no seleccionamos animales por índice de conversión, sino que lo hacemos por este pequeño residual, que es el residual de consumo, es ese diferencial entre lo que esperamos que haga y respecto de lo que hizo, en función de su aumento de peso, o sea, no tenemos por qué tener aumento de peso espectaculares. Con que simplemente el aumento de peso esté en el kilo 100, ya tenemos argumentos ahí para decir que eso no es una expresión de la calidad de la dieta, sino una expresión de la genética. Es muy importante esa diferencia. Necesito dietas que sean lo suficientemente buenas para que se exprese la genética, pero no tan energéticas que me generen un toro gordo, o una vaquilla gorda. Son cosas distintas. No estamos compitiendo por engorde a corral. Si vamos a hacer eso, hagámoslo con ovillos, no lo hagamos con animales de reproducción. Si queremos ganarle al vecino porque nuestro toro hizo 2,5 kilos por día y el otro hizo 2 kilos, eso es un engorde tipo feedlot. Eso no es RFI, ¿se entiende? O sea, tenemos que tener dietas de crecimiento que no comprometan la aptitud reproductiva de los animales, que no desaceleren la capacidad de la hembra de desarrollar sus ovarios, sus óvulos, la ovulación, la calidad de los óvulos, todo esto que sabemos, y en los toros no comprometan el desarrollo de los testículos, la espermatogénesis y la calidad espermática, en fin. Pero necesitamos una dieta que sea lo suficientemente energética para que se exprese un poco la genética y no terminemos evaluando la digestibilidad del pasto. ¿Se entiende esto? Después voy a volver sobre eso. Con peso metabólico corregimos por biotipo, o sea, por eso podemos poner en una prueba animales un poquito más grandes, animales más chicos, y capaz que el rango de edad lo podemos justificar entre 3 meses y no tener que encontrar todos los animales nacidos el mismo mes para una prueba porque nos quedamos sin animales. Entonces, esto es básicamente lo que dice mucha de la bibliografía que anda dando vuelta, y lo que hoy se mostró no es más que este dibujo en 3 planos, o sea, es el peso metabólico medio, el aumento de peso, y si yo combino estos dos con el consumo esperado, eso es un plano. Respecto de ese plano, tengo algunos que están por arriba, otros que están por abajo. Los que están por arriba son los que comen más, los puntos rojitos, los puntos azules son los que empiezan a gustar porque están por abajo. Parece contraintuitivo, acá lo negativo es bueno, lo positivo es malo, parece una imagen invertida, pero esto es básicamente lo que hoy se dijo. Esta variabilidad, por ejemplo, no es un dibujo, ¿cómo se dice?, teórico ni de la bibliografía. Estos son datos de los tests, por ejemplo, de una empresa que hace Brangus, que se llama Corral de Guardia. Fíjense la variabilidad alrededor de esos datos, de varias pistas de esta gente. Por supuesto, los animales que más comen, por ahí los que comen mucho más por día, tienden a tener los RFI más positivos, lógicamente, pero alrededor de esa gran nube hay variabilidad. Hoy también se dijo, y mirando estos datos, ¿no es cierto? Che, qué interesante sería encontrarnos los que por ahí aumentan más que el promedio acá de 1,4 kg y algo, que está allá arriba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellos que aumentan más que el promedio, pero que comen menos que el promedio? Este grupito que está allá arriba. Ese es interesante, porque le ganó a los otros en aumento de peso y encima comió menos que el promedio. Ya no es lo mismo aquel cuadrante que este que está acá abajo. Eso no descalifica, esto es importante, que un animal esté allá arriba y sea eficiente en RFI, en conversión, no lo descalifica en otros atributos. Yo puedo elegir a un animal allá que tiene muy buenos atributos de otro, y este también puede ser un animal interesante. O sea, por ahí no me interesa que coma más de más que 1 kilo más que el promedio, para incluso tal vez aumentar menos. Pero capaz que un animal que tiene otros atributos que a mí me interesan. Entonces, no es esto un indicador para
discriminante para descartar a uno y hacer, digamos, yo creo que ahí hay que ser cauteloso. Es un lindo indicador, ¿por qué? Porque ustedes cuéntenle a un filotero que hace engorde a corral. ¿Cuál va a querer el tipo este? ¿Qué novillo querría? Y los hijos de aquel toro, que come menos y probablemente ponga más carne. Eso se llama ganancia residual. O sea, con esta misma información se puede calcular esto, pero en vez de calcular RFI se puede calcular un indicador que se llama residual gain o ganancia residual. Que son los mismos datos, pero capaz que lo ve desde el field, dice, che, con este voy a tener 250 gramos más, con la misma dieta, el mismo consumo. ¿Ah? Pero bueno, en el caso de la selección de reproductores machos y hembras, uno mira porque no lo confunde tanto con esa cuestión de la ganancia de peso que uno tiende por ahí a privilegiar mucho. Entonces, ahora, ¿qué pasa? En esa gran nube, pregunta, ya la tratamos de responder hoy. Che, pero el RFI que vos decís que convierte mejor, ¿no será demasiado carnicero, que nos lleve mucho hacia el magro, que nos saque terminación? Ahorita son todos los datos de carcasa ecográfica, lógicamente, de esos toritos de este sitio. Y no es una nube, no hay correlación acá. O sea, puedo tener animales de un RFI negativo, que tienen muy buen área de bife, y puedo tener animales que tienen un RFI positivo, comen mucho y además no crece mucho el músculo. O sea, no hay hoy correlaciones, por eso que se buscan que esos indicadores sean independientes. Encontrarse con eso está muy bueno, lo mismo con engrasamiento. Si, los que comen menos, ¿engrasarán menos? Sí, es la gran pregunta. ¿Estarán por acá abajo versus los otros que comen más, engrasan más? No hay hoy correlación, y en Brangus esto, Si lo hiciéramos, pero lo hiciste en Angus, viste, las razas británicas son engrasadoras, estamos hablando de Brangus, Entonces, está bueno conocer cada vez más de esta información. Estos son todos los datos de corral de guardia de todas las pruebas. Fíjense, muy parecido a lo que se hacía hoy de el promedio de todos los negativos. No son las puntas, son los promedios de todos los que comen menos que lo esperado y el promedio de todos los que comen más que lo esperado. El promedio da 860 gramos negativo o 900 gramos. Ahí, por hacerlo simple, menos 1 kilo más 1 kilo. Después vamos a ver las implicancias ambientales que puede tener eso. Y fíjense los parámetros de carcasa, área de bife, espesores de grasa, bla, 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 grasa intramuscular, no se diferencian los dos grupos. O sea, tenemos todavía, digamos, independencia entre aquel carácter y estos. Entonces es interesante porque si empezamos a hacer ruido con aquella clasificación respecto de esto, ya nos lleva no a descalificar el indicador, pero sí a mirar por los rompecurvas, a mirar a aquellos que no les pase lo que dice la tendencia general, encontrar a los que se salen de los promedios. Pero por ahora estamos bastante tranquilos porque decimos, mirá, estos áreas de bife, promedio, grasa intramuscular, espesor de grasa final. Acá este corral de guardia en los extremos, 26% de diferencia entre las puntas, entre los promedios de los que comen menos de menos 1 kilo, o sea que están en menos 1,5, menos 1,2, y los que están por encima del kilo, sacando los dos cuartiles del medio. 26% de diferencia en consumo. ¿Quién no quisiera tener en un feedlot novillos que ahorren 1/4 del alimento? Si van a hacer lo mismo en conversión, en engrasamiento, en aumento de peso, van a hacer lo mismo. Los aumentos de peso son iguales allá arriba. Los pesos medios son iguales, pero resulta que uno lo hace en eso con un cuarto menos de alimento que los otros. Es interesante pensar eso. Por eso que esto se puso un poco de moda en todos lados y bueno, estamos discutiendo el efecto sobre la fertilidad de las hembras, pero este problema o esta oportunidad lleva a por lo menos querer conocer ese dato del animal. No significa que uno lo elija, no significa que si no elegí eso, está muerto. No, hay gente que me ha dicho, mira, yo me quedo en el animal 0 o el animal 0,5 positivo porque tiene estos atributos que son excelentes, reproductivamente, rendimiento carnicero, engrasa bien, grasa de cadera, conformación, tiene montones de atributos por los cuales el sector me lo valora, o el productor me lo valora. ¿Y sabes qué? Su consumo residual es más 0,5, no cambia la aguja. Guarda, ese animal es interesante también, aunque esté en el cuartil este. Y el que está acá en la punta, bueno, es más ineficiente, encontrarme una muy buena excusa por retenerlo,
pero por ahí la tenés, que puede ser alguna cuestión de adaptabilidad, ¿no? Yo acá tomé, para ya te redondear este tema, en Argentina más o menos van evaluados unos 1.900 casos de toritos. Yo me perdí algunas pruebas acá, pero tengo la mayoría. Y yo quiero ver si en grandes números se mantiene esto, mezclando todo. Acá están pruebas de 4 años. Ustedes me pueden decir, ahí hay un cocoliche, una ensalada, sí. Y yo quiero ver si en esa gran ensalada genero suficiente variabilidad para que se laven los efectos. Y la verdad que no. O sea, fíjense, el grupo de arriba es el promedio de los negativos, el promedio de los positivos. ¿Dónde está la diferencia? En índice de conversión y en consumo observado. 9,6 versus 11, 15%, el índice de conversión. Por supuesto, unos comen 2,5 del peso vivo, los otros comen 2,8. Pensemos la importancia que tiene ese dato, que acá nos lleva a 9,6 versus 11 de consumo. Económicamente es darle 15% más de alimento a un grupo que al otro. Y a veces, ¿cuántas veces no lo miramos mucho eso, no? Acá en este grupito lo que hice fue tomar de esa misma compilado de pruebas, sacar el grupo del medio y puse los que están por debajo del menos 0,5 y los que están por encima del más 0,5. Se mantienen los aumentos de peso promedio, o sea, no se desvirtúa por más que elige un poquito de las puntas, no los extremos de la curva de Gauss, no los extremos, pero ya me pongo en el menos 0,5 y más 0,5, que algunos productores me dicen, yo si veo del menos 0,5, si tenés entre el menos 0,5 y el más 0,5, todavía estoy casi con el grupo del medio. Pero ya, si vos me mirás las puntas, y fíjense que este promedio dio, los que están de este lado, menos 1,12 y estos más 1,12. Interesantísimo porque dan iguales, excepto el signo, ¿no? Conversión 6:1, 7:1, 21% de diferencia. 9 kilos de materia seca contra 12. Entonces, empezamos a tener confianza en nuestros datos propios. Acá está, en esta prueba, están los 200 y pico, 300 que hay de Brangus, no están los últimos, o sea que probablemente haya 200 más animales para agregar, y tampoco están las pruebas que han hecho aquí, ¿no? En Paraguay. Pero no se salen de esas áreas, de esos rangos. Cuando lo hice en forma individual, o sea, por raza, básicamente da lo mismo. Esos 700 gramos, 750 más menos, e interesantemente se repiten entre razas y entre pruebas. Ese es un dato que empieza a ser interesante porque yo decía, che, pero este año dio así, menos 700 más 700, a él le dio menos 800. Y si después esto es una nube de dispersiones, empieza a pasar que el RFI calculado con el peso metabólico y el aumento de peso en la ecuación múltiple empieza a moverse ahí. Empieza un dato que es interesante para poder mirar entre pruebas y de año a año y tenerse un poco de confianza en eso. Lo que dice la bibliografía es eso. La bibliografía dice que peso final, peso inicial, aumento de peso no debieran verse afectados por agrupar por ese carácter, sí, lógicamente el consumo y la conversión. Eso es lo que dice toda la bibliografía, si ustedes se ponen a explorar toda la bibliografía existente. Ahora, combinemos las dos cosas. Combinemos animales de alto rendimiento carnicero, donde dijimos que había algunos que convertían, ¿dónde está? Allá, 90 centímetros de área, 66 el de la otra punta, que yo el 1 y el 3 que le mostraba hoy. El primero gasta 10 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de corte minorista. O sea, de los kilos que pongo en la góndola nuestra para vender, incluido el asado, incluido los pedazos de hueso que vendemos, este gasta 10 kilos de corte minorista. Este gasta 15. El primero hace el kilo de corte minorista con el 67% de lo que come el segundo. Piensen en la huella ambiental. Cuando ustedes quieren sacar huella de carbono, y hablemos de la huella de carbono, guarda, ¿qué animal es más eficiente en la huella? ¿El que gasta el 67% del otro o no? 33% más de alimento para producir ese mismo kilo de corte de góndola tiene una intensidad de carbono mucho mayor. O sea, hasta por presión ambiental, no solamente por negocio, probablemente empecemos a venirnos hacia este lado de la eficiencia, buscando animales que podamos decir, che, son eficientes. Mirá que comparado contra la media, estamos cortando carne con 70% de alimento respecto del otro. Ya hagamos un ejercicio más. A que existen estos bichos, no es que son una entelequia,
también busquémosle que además sea un -1 de consumo. Un bicho que sea, che, para hacer eso, este nos come 6 kilos de materia seca versus el otro que es un +1, 7,7. 6 versus 7,7. Si combino los dos factores, el primero produce 1 kilo de corte minorista con 9 kilos de materia seca y el segundo necesita 17. Tengo un 50% de diferencia en alimentos solamente en el corral de 90 días para producir el kilo de carne que estoy vendiendo en la góndola. Piensen ahí la oportunidad de mejora combinando el sistema, la genética para conversión, la genética para mayor rendimiento carnicero. Por eso volvemos al principio de todo este encuentro. ¿Por qué hablan de carcasa y de RFI, de eficiencia de conversión? ¿Por qué tiene esta magnitud? O sea, no es un esnovismo medir carcasa, ponerle ecógrafo arriba a un toro, che, ¿tendrá 60 o tendrá 90? Si no sabemos las implicancias que tiene eso, aprendámosla. Pero créanme que uno se entusiasma cuando empieza a ver la dispersión, empieza a encontrarse con lotes que, mirá, estos novillos, hijos de esta línea, están cortando 80 centímetros de área de bife y lo hacen con una conversión que merece verla y a su vez el espesor de grasa no se achica. Entonces ahí tenés un producto muy interesante. Y créanme que está en todas las razas. O sea, no es que, la raza Angus lo va a generar, la Brangus no. No. O sea, la variabilidad que uno encuentra en todas las razas es muy interesante para la mejora en este sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre? Porque nunca mejoramos por esto. Entonces tenemos la variabilidad bajo el cuero. No la hemos presionado en una dirección donde achicamos la variabilidad porque siempre hemos estado eligiendo lo mismo. ¿Se entiende esto? Discúlpeme la pasión a veces que uno le pone, pero ya llegando a los 60 años no se pone así, no le queda otra cosa. Este es un proyecto que quiero contar, un estudio de caso, digamos, así como él contó hoy, en el cual yo me involucré. Me pareció muy interesante. ¿Cuál era el modelo de esta gente que quiere generar un producto que sea diferenciable? Tiene una raza pequeña, como en este caso el Alimangus, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen los tipos? Bueno, yo no puedo competir, diferenciarme de Brangus con su plasticidad, con su calidad, o de Angus, pero puedo hacer algo propio. Bueno, independientemente, fíjense los filtros que se propone ese negocio y la visión. Fertilidad, procreo, conversión de la genética, rendimiento de carne y carne de calidad. Mirando las tres huellas, la huella ambiental y la eficiencia de conversión a carne efectiva. ¿Y por qué? Porque si no, damos vueltas sobre lo mismo. O sea, vamos a mirar siempre esto y cuando le pongamos otras cosas, ya empezamos a mirar el animal de adentro, de su habilidad de conversión, de algunas ecografías en momentos clave para calificar los productos que vamos a vender, toros, embriones de algún toro y alguna vaca donante, o la propia reposición. En este caso, como también ha optado Corral de Guardia con alguna estrategia propia ahí en Argentina, es empezar a armar rodeos de cría con atributos de vacas que vengan de genética RFI negativo. Entonces no solamente se están evaluando los toros, sino que ya se empezó a evaluar hembras. En el caso particular del Alimangus ya tienen como 500 hembras evaluadas y una raza chiquita es más fácil. Ahora en las razas grandes, es decir, necesitamos hablar de evaluar miles, no cientos. Pero va a ocurrir. Y los impulsos de las grandes razas, una vez que empiezan, son arrolladores. O sea, y a mí me gusta mucho hablar de las razas que están incómodas en su lugar. Cuando uno está cómodo, se mueve poco. Cuando uno está un poco incómodo y quiere ganar espacio, va más rápido. Y esos son los socios interesantes para las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces aparece todo esto, ¿sí? Pistas de evaluación de RFI, mirar las carcasas del lado de adentro, ecografías de carcasa, correlacionar ecografías de carcasa con la medición efectiva en la carcasa, porque esto es una aproximación, el área de bife, allá arriba el margen, el espesor de grasa. Esto es una aproximación de esto. O sea, esto trata de contar una historia de lo que sería ese animal si lo faenáramos. Pero no es idéntico, no es exacto. Vamos a tener variabilidad. ¿Cuál es la dispersión y el error entre esto y esto? Y a veces no sabemos. Entonces hay que hacer un poco de trabajo también de base para combinar esas cosas. En este caso, esta empresa, por ejemplo, hace todo esto. Se impuso un modelo de aceleramiento a través de la producción embrionaria, de la generación de embriones. Metió un montón de instituciones adentro para ser un poquito más objetivo, y lo que a mí me gusta es que hay protocolos de generación de información
que se tercerizan en su gestión, o sea que se hacen invisibles, o sea, inmodificables para la empresa porque el dato, una vez que está generado, se lo mete en un modelo de blockchain para que luego sea inmodificable. O sea, cuando usted compra un embrión de tal toro, venga con su QR, arrastre la información con él, pero de un sitio que no es el servidor de la cabaña. Si eso es, lógicamente eso es voluntario, ¿no? Entonces, y el tercer puntito, y yo sé que me estoy yendo con el tiempo, pero el tercer punto que yo quería tocar con ustedes era insistir nuevamente en algunas cuestiones que tienen que ver con expresar la genética. Podemos tener una Ferrari, pero si no la ponemos en la ruta correcta y con el combustible correcto, capaz que no vayamos a ningún lado. De todo lo que anda dando vueltas, yo elegí dos lugares que me parecen críticos para empujar mucho la expresión de la genética. Y uno de ellos es el lugar de la recría y sobre todo la recría temprana postdestete. Una vaca hace maravillas con el ternero. Para cuando al ternero le va mal con la vaca, a ella le fue muy mal. Para cuando un ternero al pie de la madre creció 500, 400 gramos por día, esto está muy mal. O sea, a ella le está yendo mal, capaz que incluso ni se preñó. Ella hace muchas cosas para que el ternero crezca bastante bien. Y bastante bien es 800 gramos para arriba, desde mi punto de vista, o más incluso. Pero a veces llegamos al destete, al menos en mi zona y en mis regiones, destetamos ese ternero con 150 kilos o 190 kilos y lo tiramos en cualquier lado y ahí anda dando vueltas y después de un día, que después de tenerlo 2 meses penando, 3 meses penando, lo encerramos en un corral para que le vaya mejor. En ese tramo de la etapa temprana de ese animalito, de crecimiento post-destete, ocurren muchas cosas en él que realmente le fijan su eficiencia de por vida. Yo acá jugué un poco con las proteínas, diciéndole a este bicho le doy diferentes niveles de proteína, pero realmente, por supuesto, de los que le daba menos proteína en la dieta crecían menos. Una de las cosas que sí era evidente en el efecto es que si yo desteto más kilos, o sea, un ternero que al pie de la madre le fue mejor que al otro, el de 150 pero el de 190, no es un problema de edad acá, sino de cómo fueron alimentados. Por ejemplo, hoy se hablaba del creep feeding, de alimentación del ternero al pie de la madre, un creep, una suplementación al pie. Muy interesante. Yo desteto un ternero más pesado, probablemente ese quilaje con el que desteté, fíjense, los 40 kilos que hay acá de diferencia, están allá en los 40 kilos de diferencia la faena. O sea, lo que está graficado en negro es el peso que tuvieron estos animales. Cuando alcanzaron esos 8 milímetros de grasa, se vendieron, como gordos, ¿no es cierto? Unos se vendieron con 440 kilos y otros con menos de 400 kilos. Los mismos kilos de diferencia de destete entre los dos grupos están al final. No hubo compensatorios, no hubo nada de esto. Lógicamente ustedes me pueden decir, no, pero los compensatorios me ayudan porque, bueno, eso era cuando faenábamos animales de 3 años o de más de 2 años y medio. Cuando queremos hacerlo rápido esto, no tenemos mucho tiempo para andar compensando lo que no crecimos en etapas tempranas y sobre todo en etapas tempranas. Este es otro ensayo que muestra lo mismo, yo creo que ya se lo mostré en la oportunidad anterior, no lo voy a abundar. Podemos comentar esto ya que está. Yo sé que aburro con esto, pero fíjense una restricción en los primeros 150 días post-destete. Estos bichitos, los del verde más clarito, aumentaron a 340 gramos por día durante esos 150 días. Los matamos, le pegamos fuerte, ¿no? Después, contra otros que aumentaban a 700 gramos y los otros un poquito más. En una recría de 60 días donde todos comieron lo mismo, estos les fue mejor, sí, pero no compensaron, no le ganaron a esto en el aumento de esos 60 días. Estos seguían abajo, por más que lógicamente pegaron un salto de una dieta muy complicada a otra que era la misma para todos estos. Ahora, en el corral de engorde, que esto sí yo no lo esperaba, 1 kilo 100, 1 kilo 370, 1 kilo 360. O sea, estos dos iguales, más arriba del kilo 300, estos muchachos en 1 kilo 100. Y comían todo lo mismo. Entonces, nos pasa mucho allá, por lo menos, que las respuestas en los corrales de engorde, que se la queremos atribuir al manejo, al empleado, al mixer, a las dietas o al núcleo, por ahí tenga mucho que ver cómo creció ese animal. Tenemos mucho de esto nosotros, de 1 kilo 100, de 900 gramos, y a veces llegar acá nos cuesta horror y no sabemos por qué. Parte de la respuesta puede estar en cómo se recriaron esos animales. Para llegar a esa faena ya final, que el verde clarito incluso llegó más liviano,
A este le llevó 170 días, a este 125 y al otro 112. Acá, entre 170 y 112, ¿cuánto hay? 60 días de diferencia, 65. O sea, son 2 meses de corral de diferencia, porque acá no le di bien de comer, no le fue mal, no le fue bien en estos 3 meses post-destete, perdón, estos 5 meses post-destete respecto de esto. Entonces, un destete que sufre durante del destete hasta los 10 meses, tiene implicancias tremendas en las eficiencias posteriores. Acá tenemos otro ejemplo, otro trabajo que también hicimos lo mismo, o sea, les pusimos a estos animales a sufrir durante 150 días. Mortales, ¿no es cierto? 150 gramos por día. Entonces me dice, sí, qué herejía. Créanme que hay campos que hacen eso, o sea, porque a veces le va un poquito bien al principio, le damos algún forraje de invierno porque parece chiquito, al mes de destetado pasan a comer mal. Entonces a veces están hasta manteniendo peso nada más. Llegan en 150 días a 200 gramos por día. El otro les fue bastante bien, en pastoreos básicamente normales. Fíjense las etapas posteriores, o sea, acá hicieron lo mismo, la dieta lo mismo, dos etapas de recría, una etapa de corral. ¿Quiénes llegaron más pesados? Y los que no fueron restringidos al principio. ¿Qué pasó después con la carne de esos bichos? Vayamos allá al final. La res, más livianos los que estuvieron restringidos, más pesados los otros. Rendimiento al gancho, la res colgada respecto del peso devastado, 56%, 58%. Áreas de grifo más chicas, o sea que corta menos carne. Las reses de este lado. Espesores de grasa iguales, porque los terminamos iguales, pero el efecto de esa recría temprana, bastante cruel, arrastra un montón de efectos sobre las etapas posteriores. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos mucho para trabajar en rediseñar los sistemas, cómo suplementamos al ternero en pastoreo, si lo vamos a usar los corrales que hoy se mencionaban de confinamiento temprano, de recría, guarda porque ahí puede haber una herramienta interesante para administrar a estos animales que al destete de los 5 meses, a 6 meses, por ahí no sabemos bien cómo llegar hasta los 10 meses, y bueno, por ahí esos corrales de recría son una salida. La otra cosa, ya terminando, que mucho se habla de la grasa intramuscular, que hay que lograrla que se empiece a depositar, y eso uno quiere que sea temprana, porque si no, no tenemos marbling al final, y no le podemos pedir a los días de corral estar 180 días o 150 días para que la grasa intramuscular aparezca. Pero capaz que podemos hacer algunas cosas que es trabajar tempranamente, justamente, no arriesgar desarrollo de adipocitos, que son las células donde luego se deposita la grasa intramuscular, en etapas tempranas. O sea, fíjense que ahí dice, células de grasa intramuscular empiezan a expresarse, esas células, a diferenciarse, en la segunda etapa más o menos de la gestación, casi la tercera etapa. Ya cuando estamos del mes sexto al mes noveno, estamos en esa diferenciación. Pero es interesante que esa diferenciación continúa después, continúa hasta 4, 5 meses, 6 meses después del nacido ese ternero. Y entonces, eso no es un corte tajante que digo, al 4º mes, listo, ya tengo todas las células de deposición grasa, ya está, ahora puedo poner a sufrir este ternero. No, no es así. Tengo que cuidar ese proceso de desarrollo de adipogénesis se llama, de desarrollo de adipocitos, donde después voy a depositar la grasa. En definitiva, le estoy diciendo al animal, tu vida no es tan mala ahora, capaz que va a ser muy lujuriosa en energía al futuro, poné células ahora. Ahora, si yo le digo, tu vida va a ser un desastre, durante la gestación le digo, a vos no te doy de comer ni a tu madre tampoco, lo desteto y va a sufrir hambre, y las señales que le estoy dando al organismo, acá hay que sobrevivir a futuro, eso de la grasa intramuscular, ya no vamos a poner nada porque eso no sirve, hagamos grasa de cobertura, tengamos músculo chico, entonces, ¿qué seamos? Un animal peticito, de poco rendimiento carnicero y mucha grasa de cobertura. Entonces terminamos con animales como nos pasa a nosotros. En muchos casos nuestros, el 50% de nuestra ganadería no logra los áreas de bife de mínima para muchos negocios, tiene grasa de cobertura excesiva y le echamos la culpa al biotipo, a la raza, a la dieta y a veces un poco menos al zafarrancho de manejo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí me parece que esos 3 puntitos, esto básicamente dice lo mismo, esos 3 puntitos a mí me parece que son importantes, o sea, combinar las eficiencias de conversión desde la cría con algunas herramientas que podemos utilizar para elegir esos animales que genéticamente puedan ser expresivos de esa genética y mirar mucho la cuestión de carcasa porque la cuestión de carcasa se nos viene, o sea, sin agrandar el biotipo, sin comprometer su adaptabilidad,
mirar si no tenemos espacio para producir más carne por animal logrado. Gracias.